Queridos padres de familia, para mí es un placer estar con ustedes esta tarde de viernes y especialmente de hablar un tema absolutamente importante en pandemia, como son el uso de probióticos, vitamina D y nutrición en prevención de COVID y lo que hablamos los epidemiólogos de cuál es realmente la evidencia. Esta es una diapositiva que la usé hace un año para una conferencia en junio del año pasado y yo realmente no creía que iba a pasar esto, pero esta es la realidad. El coronavirus, el SARS-CoV-2 quedó para quedarse. O sea, vamos a tener que convivir con él. Probablemente nos va a tocar vacunarnos cada año para tener anticuerpos y va a ser algo parecido a la influenza. Obviamente es una enfermedad mucho más severa. Por lo tanto, uno se pregunta cómo me voy a adaptar a esta nueva realidad, cómo voy a hacer para que mis hijos se defiendan mejor contra este tipo de enfermedades. Y nosotros los que hacemos deportes de resistencia, aprendemos que todo es entrenamiento. Recordemos nuestro sistema inmune. Ahorita, por ejemplo, viene la vacuna de influenza, nos toca vacunarnos todos porque es un entrenamiento de sistema inmune. Y obviamente, según la edad, vamos a tener que vacunarnos. Y asimismo, tenemos que saber que nuestro cuerpo se va renovando. Por ejemplo, el intestino se renueva cada 4 días. Por eso es que nosotros tenemos que alimentarnos y cuidarnos cada día de nuestra vida. En ese contexto de ideas, sabemos todos que ya hay algunas recomendaciones generales en tiempo de pandemia, en tiempos de COVID-19, como es el distanciamiento social, las medidas de protección personal, el lavado de manos y evitar viajes innecesarios. Y definitivamente algo que cambió y algo que no lo pensamos ni siquiera los médicos es que antes del año, por ejemplo, a mí me vacunaron afortunadamente en febrero. Los médicos de la Fundación Santa Fe fuimos de los primeros que recibimos esta vacuna y obviamente teníamos casi más de 100 unidades de cuidados intensivos, por lo tanto, probablemente por eso nos escogieron. Sin embargo, un problema es que solamente uno de cada 500 personas en los países en vías de desarrollo tienen en este momento acceso a la vacuna, mientras que 1 o 2 de cada 4 personas en los países desarrollados ya han sido vacunados. Por lo tanto, hay una disparidad y tenemos que pelear por esto. Probablemente lo que están apoyando muchos científicos y algunos presidentes como Biden es probablemente recuperar la inversión que hicieron los laboratorios en la investigación de estas vacunas y rápidamente liberar la patente para que se puedan generalizar y tener acceso a todo el mundo. Porque probablemente hasta que no el 70% de las personas no estén vacunadas, no vamos a descansar un poco. Por lo tanto, si tenemos recomendaciones generales, vacuna, la pregunta es, ¿qué más podemos hacer para mantener nuestro sistema inmune? Y es como salió hace unos años, en el 2016, está al lado derecho el Clinical Gastroenterology and Hepatology de lo que se llama mente y cuerpo. Es decir, la mente, que probablemente van a hablar más adelante, pero también cómo podemos mejorar el sistema inmune de nuestro cuerpo. En ese orden de ideas, queridos papá, el primer mensaje es hacer ejercicio físico para ayudar al sistema inmune, como hace esta publicación de hace un mes en el Clinical Experimental Medical y expone exactamente cómo el ejercicio físico moderado puede aumentar la resolución y puede luchar y es un arma estratégica para las infecciones. Solamente les quiero mostrar lo que hicieron estos investigadores en el British Journal Sport Medicine, que es la parte de deporte del British Medical Journal, y ellos estudiaron 48,440 personas que les dio COVID en California.
Ustedes saben que Kaiser es uno de los sistemas de salud de California. Ellos lo tienen todo, dónde viven, qué hacen, si tienen hipertensión, si tienen sobrepeso, si hacen... Y compararon de los 2 últimos años las personas que eran sedentarias o inactivas. No está funcionando las personas, muchas gracias. Las personas inactivas o sedentarias que solamente hacían menos de 10 minutos a la semana, las compararon con las personas que hacían algo de actividad, que se considera una persona que hacía algo de actividad entre los 11 y los 149 minutos por semana, y los compararon con los que hacían y llenaban las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que era hacer más de 150 minutos a la semana, es decir, 20 minutos diarios de ejercicio moderado. Es decir, yo si camino más o menos rápido todos los días, eso cumplo ese requerimiento. Y lo que observaron es que los pacientes que eran sedentarios, el riesgo de ser hospitalizados si les daba COVID era de 2.26 veces, o sea, era casi más de 2.5 veces. De ser admitidos si no hacían ejercicio a una unidad de cuidado intensivo, de casi 2 veces, y de morirse 2.5 veces. Y esto definitivamente era mucho más poderoso que otras cosas, digamos, y las comorbilidades. Por lo tanto, en este estudio recomiendan que tanto los adultos como los niños deben hacer un ejercicio moderado. Por otro lado, los estudios en los pacientes que han tenido COVID han visto que hay 2 tipos de pacientes: los saludables, como en el lado izquierdo, y que tienen una microbiota, unas bacterias en el intestino, que son bacterias comensales, como especialmente el Fecalobacterium praunici, que lo que hacen es producir butirato, ácidos grasos de cadena corta, y lo que hacen es defender el sistema digestivo de otras enfermedades. Pero lo que vieron es que, a diferencia de los pacientes que les daba COVID y llegaran a los hospitales y les tomaban muestras de materia fecal, estas bacterias buenas, por decirlo así, se empezaban a disminuir en número, y las bacterias patógenas como los Clostridium empezaban a aumentar. Y vieron que de esa manera eran más sensibles, por ejemplo, con este tipo de bacterias, eran más sensibles a tener este virus, y por un receptor de la enzima convertidora de angiotensina en las paredes del intestino, este virus entrar más fácilmente tanto a la mucosa del intestino como a la mucosa respiratoria. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué hay unos pacientes que tenían una flora diferente y otros tenían una flora que era más patógena? Es decir, uno tenía una mejor flora intestinal que los defendía y otros no. Y lo que la mayoría de investigadores, y en esta reciente publicación del Gastroenterology de finales del año pasado, ellos muestran que hay poblaciones más que se defienden mejor, que son los pacientes saludables con una flora intestinal saludable, que son los que se alimentan sobre todo de frutas, verduras, hortalizas, pescado, aceite de oliva, etcétera. Es decir, una dieta más parecida a lo que sería la dieta mediterránea. Mientras que las personas que tienen una comida más, un tipo de alimentación más occidentalizada, rica en comidas rápidas, demasiada azúcar, etcétera, y digamos cosas empaquetadas, tenían diferente flora intestinal. Por lo tanto, estas personas que tenían una flora intestinal saludable tenían más, a diferencia de los pacientes con COVID-19, tenían menos de las bacterias buenas y más tipo Clostridium, lo que se ha llamado una dieta proinflamatoria, o sea, apoya a inflamarse el intestino, y eso sucede en la susceptibilidad a infecciones gastrointestinales, pero también a otras enfermedades autoinmunes y alergias, porque parece ser que esto aumenta la permeabilidad intestinal.
porque se producen algunas sustancias, como ven acá, como interleuquinas y algunas quimoquinas, que son sustancias que por este tipo de alimentos están en mayor cantidad en estos pacientes. Por lo tanto, se ha postulado que es una de las razones por qué los pacientes con sobrepeso y obesidad, con diabetes tipo 2 y pacientes de edad que tienen una flora intestinal dañada, que nosotros lo conocemos en medicina como disbiosis, son más susceptibles a tener COVID, pero de una manera más grave. O sea, muchos se hospitalizan y requieren cuidado intensivo y algunos desafortunadamente fallecen. Y por ejemplo, en menores de 60 años, porque probablemente estamos viendo que se está cambiando. Dicen que hace un año los hijos veían morir a sus padres y abuelos y ahora están viendo sus padres y los padres y abuelos que ya están vacunados y se están cuidando en sus casas, ver morir a sus hijos. Y la experiencia en nuestro hospital es que esa edad, que era mayores de 60 años, ahora está bajando entre probablemente los 40 y los 60 años. Es por esta razón que una de las cosas que debemos hacer en familia es alimentarnos mejor. Probablemente alimentarnos un poco, volver, o sea, si ustedes me dicen como nutriólogo, ¿qué avances hay en nutrición? Yo les diría volver a la plaza, que ahora pues ya no están llegando muchos alimentos, pero es lo que tenemos que hacer, apoyar al campesino colombiano que saca sus frutas, verduras, hortalizas y volver a la plaza para comer buenos vegetales, granos enteros, leche, queso, aceite de oliva e inducir una dieta más probiótica, es decir, promover buenas bacterias en nuestro intestino y probablemente disminuir la dieta moderna o occidentalizada. En ese orden de ideas, también se ha visto que fuera de la nutrición que podemos hacer en nuestras casas es muy importante y acaba de salir hace un mes este artículo de la transmisión del SARS-CoV-2 a través de la leche materna y realmente después de revisión, es una revisión sistemática, quiere decir que cogen todos los estudios del mundo y después de revisar todos los estudios de ver si lo encuentran el virus en la leche y todo, no han podido comprobar eso. Por lo tanto, nosotros como Fundación Santa Fe estamos apoyando la lactancia materna porque, claro, cuando una mamá láctea, inclusive si tiene coronavirus o ha tenido influenza, inmediatamente produce anticuerpos que son pasados rápidamente por la leche materna. Obviamente esta mamá tiene que estar con tapabocas, lavarse las manos, no tocarse la cara, etcétera, pero es otra de las cosas que podemos hacer para defender a nuestros pequeños niños. Y es por esta razón que con este tipo de dietas, leche materna, parece ser que los probióticos naturales cambian nuestra flora y esto va a nivel de la sangre y los linfáticos al nivel del pulmón y esto hace que nos podamos defender contra la influenza y algunas infecciones respiratorias. Y es lo que hoy en día se ha llamado el eje intestino-pulmón. Parece ser que cuando las personas tienen mayor susceptibilidad al SARS-CoV-2 es porque tienen una disbiosis, o sea, una mala flora tanto en el intestino como en el pulmón. Pero eso con una buena alimentación, una buena nutrición, probablemente ejercicio y en algunas veces, en algunas ocasiones probióticos pueden mejorar y podemos restaurar la flora intestinal para defendernos mejor contra las infecciones. Queridos papás, los probióticos desde el punto de vista médico son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio de salud en el huésped, pero no es que yo me tome un yogur hoy y el próximo viernes me tome otro. O sea, digamos, los probióticos para producir su efecto tiene que haber una administración diaria por un tiempo determinado. Y tenemos que saber que no todos los probióticos son iguales. No es lo mismo tomarse un yogur a de pronto algo que viene a ser algo empaquetado, estudiado e investigado.
Por lo tanto, nosotros a veces queremos saber qué tan eficaces sean, qué tan seguros son para nuestros hijos o para nosotros, e inclusive también en estos momentos difíciles de pandemia, qué costosos son. Nosotros los epidemiólogos hacemos siempre este ejercicio, nos preguntamos, buscamos información, evaluamos y cuando tenemos un papá al frente y nos dice, doctor, ¿será que le doy tal cosa a nuestro hijo? Pues tenemos que darle una recomendación y nos toca poner como la medicina. La medicina es ciencia y arte. Es una ciencia porque nos toca estudiar, un arte porque tenemos que saber comunicarnos, pero también tenemos que tener corazón un poco porque la situación no está tan fácil y por lo tanto nosotros tenemos que evaluar qué tanto nuestro sistema de salud o el bolsillo de los papás pueden hacer para mejorar el estado inmune de los hijos. Claro, este es un estudio, por ejemplo, de un estudio de antes de la pandemia de la influenza en Estados Unidos, y ellos demuestran que los probióticos pueden ahorrarse más o menos 1.400 millones. Y claro, ustedes saben lo terrible que va a ser esta pandemia. Se considera que por lo menos se van a ser 100 billones de dólares lo que va a costar esta pandemia. Solamente les quiero mostrar algunos estudios, se los voy a interpretar de una manera fácil. Este es un doctor mexicano que cogió niños de los jardines infantiles y les dio unas goticas de un probiótico que se llama Lactobacillus reuteri. Cogió 168 niños, les dio y a otros les dio 168. Nadie sabía qué estaba recibiendo. Y que lo que observó este médico, este investigador amigo nuestro, es que si se da durante 3 meses, estos probióticos protegían durante 6 meses, daba 67 días menos de infección de tracto respiratorio. Y por otro lado, dando 3 meses, había 34% menos de días con antibiótico. Posteriormente han salido muchos estudios. Nosotros le creemos mucho a Cochrane, que es una serie de 200 países, que son 200 investigadores trabajando en muchos países para llevar realmente la verdad a los médicos y tratar de poder hacer una recomendación. Y lo que mostró, por ejemplo, este estudio es que los probióticos redujeron las infecciones de tracto respiratorio, su duración, el uso de antibióticos y el ausentismo escolar. O sea, según este estudio, parece que sí sirven para infecciones respiratorias. Posteriormente, salió este estudio de niños que asistían iguales a jardines infantiles y también se vio que 2 probióticos, Lactobacillus yeyeae y Lactobacillus reuteri, también redujeron la duración de las infecciones de tracto respiratorio. Y los últimos estudios para infecciones respiratorias como influenza, virus sincicial respiratorio, etcétera, observaron que la mayoría de estudios de alta calidad se observó una disminución de la incidencia de infecciones respiratorias y la gravedad. Y ellos lo que dicen es que los probióticos en niños sanos tienen un efecto débil a moderado en la prevención y gravedad en las infecciones respiratorias. Pero cuando salió este estudio no había aparecido todavía el SARS-CoV-2. Por lo tanto, ahorita se están estudiando, hay varios estudios en curso que empezaron más o menos entre enero y marzo del año pasado. Miren, aquí está en esta diapositiva la fecha en que iniciaron los estudios, más o menos son estudios de 1 a 2 años. Son 244 estudios, 233 que están viendo a ver si un paciente tiene coronavirus a pesar de, por ejemplo, vacuna o no vacuna, y tomar un probiótico mejora la posibilidad de no ir al hospital, no estar hospitalizado, no ir a una unidad de cuidado intensivo y morirse. Y hay 14 estudios de prevención. Por lo tanto, específicamente no tenemos respuesta para el COVID, pero sí hay lo que llamamos plausibilidad biológica, es decir, hay la posibilidad que si estos probióticos sirvieron para la influenza, sirvieron para otro tipo de virus, puedan servir de algo. Como dice un artículo en este año, peor es nada. O sea que si sumamos vacunación probablemente, cuidado personal y mejoramos nuestra dieta y en algunas ocasiones, si podemos económicamente, podría servir de algo más.
Por lo tanto, hasta aquí, queridos padres de familia, la vacunación, el autocuidado, el ejercicio, una buena nutrición que incluya la lactancia materna en nuestros pequeños bebés y una mente positiva son nuestras mejores armas. Los probióticos, como les demostré, tienen evidencia débil a moderada, pero son una alternativa en la prevención de las infecciones de tracto respiratorio, como influenza y otro tipo de virus, disminuyendo su incidencia, duración, uso de antibióticos y costo en salud. O sea, está demostrado que hay una evidencia débil a moderada, pero hay en infecciones, pero no sabemos si eso mismo pasa con el coronavirus. Y estamos esperando los resultados de los estudios que les acabo de mostrar. Bueno, la segunda pregunta que se hizo en este bloque es porque hay muchos papás que preguntan, bueno, ¿y la vitamina D sirve, no sirve? Claro, ha habido una explosión de todo lo que es la vitamina D. Es una prohormona que viaja por el cuerpo y actúa en diferentes partes y se ha visto que disminuye, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, la hipertensión, el cáncer, etcétera. Pero entonces, ¿qué hay de verdad de esto? Solamente, queridos papás, quiero recordarles que simplemente de toda la vitamina D de nuestro cuerpo, solamente el 20% se adquiere por la comida, especialmente pescados azules que se llaman, por ejemplo, el salmón, la trucha, etcétera, que entre otras cosas son costosos o más costosos, solamente el 20%, pero la mayoría, el 80% de nuestra vitamina D la adquirimos por los rayos ultravioleta. Entonces yo les pregunto, ¿qué tanto están saliendo ustedes a la calle? Yo que soy deportista, bueno, no he parado, pero yo por ser calvo me toca echarme bloqueador, entonces freno los rayos ultravioleta. Por otro lado, soy moreno, parece ser que la melanina es como un bloqueador de los rayos solares, o sea, las personas que tienen piel oscura tienen más riesgo de tener o disminución de la vitamina D. Y por otro lado, la contaminación ambiental, la capa de ozono y, digamos, la contaminación que se acumula en nuestra atmósfera parece que no está dejando entrar los rayos ultravioleta. Por lo tanto, el problema que existe con la vitamina D es que solamente un 20% es adquirida por los alimentos y un 80% debemos adquirirlos de la luz solar. Los efectos de la vitamina D se han visto que es en todas las células inmunes como los monocitos, las células dendríticas, las células B, las células efectoras y produce unas sustancias que se llaman catelcidinas y defensinas que, como su nombre lo indica, nos defienden de las infecciones. Pero miren, uno cuánto se tendría que esperar, decir, bueno, yo no quiero tomar vitamina D. Seguramente yo, como soy deportista, pues probablemente tengo una buena vitamina D. Entonces, pero soy moreno, ¿sí? Y me echo bloqueador todos los días. Y si yo quisiera tener mis niveles buenos de vitamina D, deberías ponerme en pantaloneta o en bikini, por ejemplo, una dama, durante 2 horas al día. Decimos, bueno, tenemos ese sol, hoy en día en pandemia, más marchas, etcétera, uno tiene posibilidad de hacer eso, es casi imposible. Si se expone uno a trotar, por ejemplo, podría tener algo, pero pues como les dije, hay alimentos como los pescados, el salmón, la trucha, etcétera, que pueden ser una posibilidad también, pero eso solamente es el 20%. La prevalencia de deficiencia de vitamina D es alta en todos los países. Miren, aquí esta flecha es 30%. 30% se quiere decir casi una pandemia. México, los estudios de Nueva Zelanda, Brasil, etcétera, muestran que hay una alta prevalencia de deficiencia de vitamina D. La encuesta nacional de salud, que es la última medición que se hizo nutricional en nuestro país, encuentra que 1 de cada 3 preescolares tiene deficiencia de vitamina D. Y miren, terrible, 1 de cada 3 mujeres embarazadas tiene deficiencia de vitamina D, lo cual es terrible. Y ya en las otras edades, 1 de cada 4 escolares, adolescentes y mujeres en edad fértil también tienen deficiencia de vitamina D. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues el embarazo, nuestros pequeños prematuros,
que los cuidamos siempre, digamos, las mujeres que están lactando y tener piel oscura y probablemente pues no exponerse al sol. En Colombia también hay algunos estudios más específicos, o sea, no de encuestas o de estudios poblacionales, sino son más específicos, como este de la ciudad de Cali y de la ciudad de Bogotá, que fue publicado el año pasado, y demuestra cómo la insuficiencia y la deficiencia de vitamina D puede ser casi hasta el 50% y no hay diferencia entre los caleños a los bogotanos, todos tenemos una alta prevalencia de deficiencia de vitamina D. Hace algún tiempo hicimos este estudio aquí en la Fundación Santa Fe y sacamos una población de embarazadas que vinieron a tener, que confiaron en nosotros para tener sus bebés y les pedimos autorización escritas que nos permitieran en su muestra de sangre tomarles vitamina D y cuando su hijo naciera, que nos permitieran, nosotros tenemos que tomar de sangre el cordón unas muestras para ver si tienen hipotiroidismo, para el RH, etcétera, que son obligatorias. Y les pedimos 1/4 de milímetro para medir 25-hidroxivitamina D. Ellas nos aprobaron este estudio y pudimos ver que por lo menos en nuestra institución, más o menos de las embarazadas, 1 de cada 4 tenía insuficiencia o deficiencia de vitamina D. En sangre del cordón, casi el 30%, 33%, 1 de cada 3 niños tenía deficiencia de vitamina D. Y cuando los que tenían deficiencia les tomamos en sangre, se vio que prácticamente el 60%. Y es por esta razón que por lo menos recomendamos en las embarazadas tomar niveles de 25-hidroxivitamina D. Y si no está claro, digamos, si yo estoy embarazada y no puedo salir por el sol porque no hago actividad o me da miedo, o no sé, todas las cosas que pasan en pandemia, entonces en ese caso es mejor suplementar. Muy bien. ¿Qué más se ha hecho estudios? Pues bueno, se ha visto que las mamás, cuando una mamá tiene baja la vitamina D durante el embarazo, en un estudio de seguimiento durante 2 años, se observó que estos niños, entre más baja tenía la vitamina D la mamá durante el embarazo, los niños tenían más riesgo de tener infección de tracto respiratorio en los primeros 2 años de vida. Por otro lado, otros estudios de suplementación de vitamina D encontraron que suplementando durante por lo menos unos 3 meses con vitamina D desde niños hasta adultos, hasta ancianos de 95 años, encontraron que suplementando hay un efecto protector inclusive mayor cuando se da todos los días que cuando se da una dosis semanal. Por lo tanto, este estudio del 2019 concluye que es mejor tomar una dosis diaria que hacer una toma semanal. Hay otros estudios, específicamente los niños que nos llegan muy enfermos con infecciones respiratorias, con bronconeumonía y que van a cuidado intensivo. Y lo que es bien interesante es que la deficiencia de vitamina D en estos niños enfermos que llegan a cuidado intensivo es muy alta y está asociada a infección de tracto respiratorio más severa, sepsis, y estos chiquitos desafortunadamente se mueren más. Este estudio también encontró mayor severidad de problemas respiratorios y mortalidad. Pero recuerden, en el 2019, cuando salió este estudio, todavía no existía el coronavirus. O sea, ya sabíamos que la vitamina D puede ayudar a prevenir infecciones, por ejemplo, influenza, virus sincitial respiratoria, adenovirus, etcétera. Pero vemos este reciente estudio que lo que hace una revisión sistemática y metaanálisis quiere decir que cogieron estudios de diferentes partes del mundo y resumieron toda esta información, hicieron unos cálculos y nos dieron a nosotros los médicos, dijeron, mire, esto encontramos de SIDA. Y ellos encontraron que los pacientes que tienen deficiencia o insuficiencia de vitamina D tienen casi 3 veces más infección por COVID-19, o sea, les da más fácil el COVID. Si les da COVID es más severo y se mueren
mucho más, o sea, tienen la probabilidad de morirse 3 veces más que una persona que tenga buenos niveles de vitamina D. Por lo tanto, todavía no se sabe si uno dice, bueno, y si cojo probióticos por un lado y vitamina D por otro, ¿será que ayuda? Todavía no sabemos cómo está el estudio. Y aquí está pues algunas dosis de prevención que en menores de un año, 400 unidades, probablemente en mayores de un año, 1000 unidades al día es suficiente, 1000 a 2000 unidades, especialmente en embarazadas de piel oscura, mamás que estén lactando, las personas obesas, parece que la grasa atrapa la vitamina D y por lo tanto tiene mayor prevalencia de vitamina. Los alérgicos también son una población de riesgo de tener baja la vitamina D. Poca exposición solar y pues obviamente hay que incrementar que ustedes y nosotros consumamos alimentos ricos en vitamina D. Por lo tanto, para esta segunda parte, en Latinoamérica la prevalencia de deficiencia de vitamina D, según los estudios, es entre 30 y 80%. En Colombia la deficiencia de vitamina D es alta en niños, adultos, embarazadas y sangre del cordón. Es de 1 de cada 5 niños tiene deficiencia según la encuesta nacional de salud. 1 de cada 4 embarazadas tiene deficiencia según estos estudios, hasta 30% en sangre del cordón según nuestro estudio, igual los estudios del lactante. En tercer lugar, existe una asociación inversa entre los niveles prenatales de vitamina D y riesgo de infección de tracto respiratorio en lactantes, pero podemos decir que hay una evidencia moderada que la suplementación con vitamina D puede disminuir el riesgo, severidad y mortalidad por infección de tracto respiratorio y al parecer con los primeros estudios observacionales con COVID-19. Así que muchas gracias y espero haber colaborado para que ojalá tengamos niños más sanos que probablemente mejoren a nuestro país, ganen más premios, probablemente escalen más montañas, metan más goles, etcétera, como es nuestra verdadera población. Bueno, bendiciones.